Padre. Para ti no es imposible, Señor. Mira la visita de esta tarde, Señor, utilízalo a tu siervo, tómale los dichos de su boca, Señor, y habla tú a cada corazón que estamos aquí necesitados, escuchar la palabra de Dios, de ti, Señor. Todo dejo en tus manos ese culto, para que sea un culto dirigido, gobernado, bajo la acción de tu Santo Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, 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 amén a estas oraciones de gloria y de bendición, hermanos, sabiendo y entendiendo, gloria al Señor, que la última palabra siempre la tiene Dios. Nosotros oramos, nosotros intercedemos, nosotros buscamos a Dios de una forma diferente, distinta, porque dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 8, versículos 37, más bien en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Hermanos, somos más que vencedores. La palabra más que vencedor, queridos hermanos, viene de que somos más que vencedores. Viene de un término, queridos hermanos, que Él ha hecho todo por nosotros. Que nosotros, queridos hermanos, sin merecer nada, Él ha pagado todo cuanto tenía que pagar para recibir la bendición del Señor. Por lo cual, queridos hermanos, nosotros somos más que vencedores. Si nos agarramos a la promesa de la vida eterna, si nos agarramos a la promesa que Dios tiene para con nosotros, podemos decir, queridos hermanos, que las cosas que se ven son temporales, mas las que no se ven son las eternas. Y jamás Dios apostó por las cosas temporales. Cristo no se dio en la cruz para que vivamos, queridos hermanos, en esta tierra 80 años, 70 años felices. ¿Qué va? Cristo se dio en la cruz por lo inmortal, por la eternidad. Por eso cuando Dios habla de que somos más que vencedores, no se está refiriendo a este tiempo, se está refiriendo al tiempo de la eternidad. Porque Cristo ha vencido, pero la iglesia es más que vencedora. Por lo cual, queridos hermanos, Juan capítulo 14, versículo 27 dice, la paz les dejo, mi paz les doy, no como el mundo la da. Yo sé que se la doy a ustedes, dice la Biblia, y no se turbe su corazón, ni tenga miedo. ¿Saben ustedes, queridos hermanos, que hoy más que nunca nos estamos levantando cada día y cada día es una lucha, cada día es una batalla, cada día, queridos hermanos, es una lucha con mi propio yo, con mis propios miedos, con mis propios egocentrismos, con mis propias fantasmas, por así decirlo. Pero déjenme decirles que hay una paz que sobrepasa todo conocimiento, y no es la paz humana, es la paz de Dios. Por eso en Mateo 11, 28 dice, vengan a mí todos los que están fatigados y cargados, que yo les haré descansar. El único que puede traer descanso al alma, el único que puede traer descanso al corazón, es Jesús de Nazaret. Por lo cual, hermanos, vamos a abrigarnos a estas promesas, a que somos más que vencedores, que Dios piensa en eternidad, a que depositamos nuestra carga en Él, porque Él nos va a hacer descansar, y porque cada día venimos delante de su presencia, pase lo que pase, venga lo que venga. Sabemos que nada ni nadie, queridos hermanos, nos puede separar del amor de Dios. Nada, ni lo ancho, ni lo porvenir, gloria a Dios. Por eso dice Isaías 51:12, yo soy tu consolador. ¿Quién eres tú para que temas al hombre que es mortal o al hijo del hombre que es tratado como el pasto? Dice la Biblia, dice Jehová, yo soy tu consolador, el único que puede consolar el alma, el único que puede consolar la vida, el único que puede traer consuelo y ánimo a nuestro interior es la paz del Señor, porque Él es nuestro consolador. Iglesia de Jesucristo, iglesia, vamos a seguir peleando, vamos a seguir luchando, porque Dios está de nuestra parte. Aleluya, gloria al Señor, amén. Vamos a dejar en esta hora ya que mi hermano Edu, aleluya, que yo lo quiero un montón, que él lo sabe, gloria al Señor.
Yo tengo muy buenos recuerdos de este joven, de verdad que desde pequeño está orando y adorando al Señor, amén. Así que, Edu, sabes que te camelo, que Dios te bendiga. Yo le llamo Edu 2, gloria a Dios, porque su padre es el Eduardo de Zorroza, el obrero. Te dejo el micro abierto para que tú nos ministres con esa sensibilidad que te caracteriza. Eres bienvenido. Que Dios te bendiga poderosamente. Así que, Edu, venga, ministranos, porque tenemos hambre y necesidad de Dios. Amén. Gloria al Señor. Que el Señor les bendiga muchísimo a todos los que están conectados. Para mí es un honor y un regalo que me da el Señor poder estar con todos ustedes y poder adorar al Señor junto con todos ustedes. Yo la verdad es que estoy muy nervioso, se lo prometo, estoy muy nervioso y necesito adorar al Señor, y le pido desde donde esté en su casa que se ponga en reverencia al Señor y empezamos a adorar al Rey de Reyes y al Señor de Señores. ¿Saben una razón por la que adoramos al Señor? Porque nos dio vida. ¿Saben una razón por la que adoramos al Señor? Porque entregó su vida por amor a nosotros. Y le pido desde ahí donde está en su casa que le adore al Señor conmigo, si se sabe esta canción, por favor. Vamos a adorar al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Gloria a tu nombre, Señor Jesús. Espera un poquito. Apágalo y enciéndelo, que se te encorta, hermano. Amén, gloria al Señor. No sé si ahora se me escucha bien, Carlos, hermano. A ver si me lo puedes confirmar, por favor. Gloria a ti, Rey eterno. Gloria a ti, Señor Jesús. Este es el momento que tanto he deseado. Corro a tu encuentro, me pierdo en tus brazos, Jesús. Imprescindible eres tú. ¿Cuánto le cantan esto conmigo al Señor? Este es el momento que tanto he deseado. Corro a tu encuentro, me pierdo en tus manos, Jesús. Imprescindible eres tú. Vengo a pasar tiempo contigo, que nada me distraiga.
adorándote, amado Rey. ¿Cómo no vamos a adorarte si tú te has entregado en una cruz por amor a mí? ¿Cómo no voy a adorarte, Señor Jesús? Yo a ti te amo, yo a ti te exalto. Gloria al Señor. Este es el momento que tanto he deseado. Corro a tu encuentro, me pierdo en tus brazos, Jesús. Imprescindible eres tú. Vengo a pasar tiempo contigo, que nada me distraiga de tus ojos, que nada me impida de adorarte y de escuchar tu dulce voz. Me quedo aquí cantándote, pegado a ti, amándote. Me quedo aquí cantándote y adorándote, pegado a ti, amándote, amándote. Me quedo aquí cantándote, pegado a ti, amándote, amándote. Gloria al bendito nombre del Señor. Gracias, Rey eterno de la vida. La verdad que los nervios se me han quitado por completo. Estoy disfrutando, estoy gozando en mi cuarto con mi piano y de verdad, bueno, el Señor me impulsa a cantar una canción que Él me regaló hace un tiempo, hablando de la cruz, hermanos, porque si hay algo que me gusta mucho es cantar sobre la cruz, es cantarle a aquel hombre que tomó esa cruz, aquel hombre que dio su vida por alguien tan pequeño como yo. Él, siendo tan grande, se humilló por amor a mí, tomó una corona de espinas para darme a mí una corona de vida. Y esta canción dice así, amén.
traspasado su costado, de pies y manos le han clavado al Señor. ¿Y saben qué es lo que digo yo? Yo no lo entiendo. ¿Cómo pudo ser esto tan grande por mí? Yo no lo entiendo. Si es que yo no lo merezco, yo no lo entiendo. Teniendo el todo en el cielo, yo no lo entiendo. Solamente puedo cantarle y decirle así: tú eres santo, tú eres santo. Es así de sencilla, hermanos. Tú eres santo, tú eres santo. No hay nadie como tú, tan grande y tan sublime. No hay nadie como tú, único e irrepetible. No hay nadie como tú, tan grande y tan sublime. No hay nadie como tú, único e irrepetible. Gloria al Señor. Miren, para terminar y darle paso al siervo del Señor, esta canción la hice estando mi padre entubado. Como ustedes saben, mi padre estuvo entubado en la UCI, en Cruces, cuando empezó todo esto del COVID-19, y la verdad es que qué verdad tiene la Biblia, que el Señor da una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y así fue en mi casa, hermanos. El Señor tenía aquí en mi casa una nube de gloria, de verdad se lo prometo, hermanos. Y una noche me puse a cantar al Señor y le dije esto así: desde la eternidad pensaste en mí, tú a mí me buscaste, un nombre a mí me daste, Hijo del mismo Dios, tu amor me cautivó desde el vientre de mi madre, tu amor en mí cayó. Le dije yo así al Señor: tu gracia me encontró, me cautivó sin yo merecerlo, Hijo del mismo Dios, tu gracia me encontró, me cautivó sin yo merecerlo, Hijo del mismo Dios. Yahvé, Elohim, Adonai, mi Rabí. Yahvé, Elohim, Adonai, mi Rabí. La verdad, hermanos, yo haciendo esta canción
necesitaba hacer una canción de adoración, porque fácilmente podía hacer una canción hablando del problema que pasaba en mi casa. Pero esa paz que sobrepasa todo entendimiento me impulsaba a hacer esta canción. Y yo le cantaba esto al Señor llorando toda la noche. Tu gracia me encontró, me cautivó, sin yo merecerlo. Hijo del mismo Dios, tu gracia me encontró, me cautivó, sin yo merecerlo. Hijo del mismo Dios, Yahvé, Elohim, Adonai, mi Rabí, Yahvé, Elohim, Adonai, mi Rabí. Espero de todo corazón haberles hecho bien. De verdad que yo he disfrutado. Gracias, Iglesia de Ocharcoaga, por su cariño. Y como no, gracias, David, por haberte acordado de mi persona, que para mí es un regalo inmerecido, de verdad. Que Dios les bendiga mucho, Iglesia de Ocharcoaga. Bendiciones de este joven mayordomo infiel que ama al Señor. Bendiciones. Amén, amén, amén. Dios te bendiga, hermano Edu. Qué bien nos haces con cada vez que cantas. Es una auténtica bendición, hermano mío. Recibe un fuerte abrazo, amén, que sabes que te camelamos, que te queremos mucho y que te apreciamos y te reconocemos como un adorador de Dios. Que Dios te bendiga, compañero mío. Bueno, pues sin más demora de tiempo, queridos hermanos, para que se extienda el siervo de Dios, está con nosotros un hombre usado en la palabra, con una palabra fresca, con un recado del cielo, que lo recibimos con esperanza, con gloria y con bendición. Recibimos al heraldo de Dios sabiendo que Dios ha depositado su grandeza en él en esta tarde para que nos pueda ministrar su santa y bendita palabra. Porque esperamos en el Señor y así se renovarán nuestras fuerzas. Y levantaremos las alas como las águilas y correremos y no nos cansaremos. Caminaremos y no nos fatigaremos porque esperamos en Jehová Dios con nosotros. Así que adelante, mi hermano Perico de Plaza España, siéntate libre en esta tu casa. Iglesia de Ocharcoaga, te recibimos y te reconocemos como un siervo de Dios, en el cual en esta tarde eres el heraldo para anunciarnos las buenas nuevas de parte de Dios. Con libertad, mi hermano, nos ministras esa bendita palabra. Bienvenido y un abrazo en el nombre de Jesús. Adelante. Bendiciones para todos. Gracias, hermano Carlos, por tus palabras de ánimo y de estímulo en estos momentos y gracias al hermano que estaba administrando la alabanza. Si me podéis confirmar por el escritorio si se escucha bien, así yo prosigo, porque no sé si se escucha bien o no, así que si me lo decís. Pues nada, proseguimos. Es que a veces esto falla y nos encontramos que estamos hablando solo. Pues nada, gracias al Señor, hermano Carlos, por tus palabras, a mi hermano David, por acordarse de mí, a toda la iglesia preciosa de Ocharcoaga y de verdad a este hermanico que estaba cantando, hermano Edu,
y esta última alabanza que me ha enternecido el alma, más allá de como uno cante, incluso lo que cante, cuando uno canta desde la experiencia, todo se convierte en algo diferente y cantar, alabar o predicar desde la experiencia propia es el mensaje perfecto para llegar a otro corazón. Así que desde aquí, hermano Edu, no te conozco, pero te animo a que sigas fuera del dolor, inspirándote en aquel que da cánticos en la noche. Que Dios te bendiga mucho. Y nada, pues agradecer a Dios el poder estar con ustedes e intentar en estos tiempos tan difíciles que nos ha tocado vivir, usar el método infalible de la palabra del Señor con el propósito, hoy más que nunca, de animar a su pueblo. Y este mensaje es un mensaje que, como la experiencia de nuestro hermano Edu, aquellas noches de dolor y de angustia, pues es un mensaje que a mí me animó, me cambió la perspectiva en un año muy largo que estamos pasando con todo lo que está sucediendo. Hay altos y bajos, y en una bajada de esas donde te desmoralizas, donde te sientes confuso y desorientado y piensas que te va a costar salir mucho, vino sobre mí la palabra de Dios, pues reanimándome y sobre todo poniendo delante de mí una perspectiva, una visión nueva, renovada, que ha hecho posible que en estos tiempos tan duros esté con ilusión, con ganas, con ánimo de saber que es más fuerte y que son más los que están con nosotros que los que están en contra, y de cumplir, cómo no, con la labor, la responsabilidad y las ordenanzas con la cual el Señor nos ha llamado a su servicio. Así que os comparto este tema, que hay una frase que hace título, y la frase es la siguiente: lo que nos sucede sirve. Esta frase no es una frase que vino a la aventura, sino es una frase que se ha incrustado en un pasaje de la Escritura, un verso que expresa que aun la circunstancia más adversa y caótica sirve para que el propósito de Dios se cumpla aún más gloriosamente. Y esta frase la entresaqué de uno de los diamantes incrustados en la Escritura, en el capítulo 1 del libro de Filipenses, o en la carta de los Filipenses, verso 12, donde Pablo se dirige a sus amigos de Filipos de una forma tierna y amigable con estas palabras. Y quiera Dios que estas palabras en esta tarde sirvan para arengar y animar a la iglesia a seguir expandiendo el Evangelio. Así se dirigió Pablo a los de Filipos. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado o servido, que sería la traducción más efectiva o más acorde con este verso en el vocabulario de hoy. Las cosas que me han sucedido han servido para el progreso del Evangelio. Déjenme hacer un análisis breve de esta carta. Esta carta tiene un motivo, como todos los motivos, y ustedes se darán cuenta que no hay ningún motivo de desorden, que no hay ninguna doctrina que rectificar, simplemente es la carta de un amigo a otro amigo que está sufriendo por la circunstancia que está pasando. Los filipenses sienten angustia al saber que Pablo, siendo ya anciano, vuelve a estar entre prisiones, y estas prisiones pintan mal, pintan que puede sobrevenirle un desenlace fatal. Saben que para los de Filipos la cárcel y la prisión es un asunto sensible, delicado. ¿Por qué? Porque, como saben ustedes, Filipos no nace después de ninguna reencuentra, de ninguna convención, no nace porque se ha evangelizado en las calles,
porque se han visitado las casas, no. Filipos nace a la medianoche dentro de una cárcel oscura, después de 2 hombres que le hayan pegado una paliza, han determinado orar y adorar. Y la repercusión de la adoración, del cántico y de la súplica ha convertido en aquella prisión en el embrión donde nacerá la iglesia de Filipos. Por eso digo que el tema de la cárcel y la prisión para los de Filipos era un asunto sensible y delicado. Y ahora los filipenses están angustiados, quieren saber de su pastor, quieren saber primeramente cuál es su estado de ánimo y sobre todo cómo afecta las prisiones del gran apóstol al progreso y al avance del Evangelio. Y ahora Pablo se siente en el deber de alentar al pueblo, no con palabras de una fábula, no alentar por alentar, no diciendo una palabra al aire, sino dejar patente y claro cuál es la situación que está viviendo. Quiero que sepáis, de esta manera cariñosa, se dirige a los de Filipos, que lo que me ha sucedido ha servido para que el Evangelio progrese. Y ahora hay que indagar en la carta para saber lo que ha sucedido. Lo que ha sucedido no es nada más y nada menos que los soldados de la élite romana, los soldados del pretorio, han sido conquistados por el Evangelio. Ahora usa un término, Pablo. Lo que me ha sucedido ha servido para el progreso, y esta palabra progreso tiene mucho que decir. Yo cuando la analizaba y la estudiaba en su terminología original, me di cuenta que es una terminología usada entre los militares, es un término militar que viene a decir de esta manera: es cortar mientras se avanza, es abrirse camino donde no lo hay. Ese término lo usaban los militares cuando se veían rodeados de obstáculos, de amenazas, y siempre el ejército tenía de buscar una salida, algún lugar, abrir algún camino, quitar de delante los obstáculos. Y de esta manera esta frase, esta palabra progreso significaba cortar mientras se avanza, abrirse otro camino donde antes no la había o no existía. Y ahora Pablo coge ese término militar para explicar lo que ha pasado entre sus prisiones. La cárcel, lejos de detener el Evangelio, ha sido el instrumento no solamente para que éste se siga expandiendo, sino para abrir un camino nuevo que antes no estaba abierto. Y este camino abierto nuevo es que los soldados romanos han escuchado la palabra. Hay que preguntar y decir a la Escritura cómo lo ha conseguido. Yo no veo en la tesitura de la guardia pretoriana sentarse gustosamente a oír a un reo de muerte su filosofía. No era la manera de actuar de los soldados romanos. Entonces, ¿cuál fue el método? ¿De qué forma Pablo hizo posible que los oídos de la guardia del pretorio escucharan el Evangelio, sabiendo que ellos, por pura voluntad, no iban a sentarse a escuchar? Y vemos la forma en el capítulo 28, verso 20 del libro de los Hechos, y en el capítulo 6, verso 20 del libro de los Efesios, donde Pablo detalla cuál era la forma que estaba preso y habla de esa cadena en la cual estaba atado. La cadena que habla en el capítulo 8 y en Efesios capítulo 6, verso 20, define a esa cadena como una cadena corta, una cadena de custodia que era aproximadamente de 1,5 metros, 2 metros, y era una forma de así custodiar al reo. Se ataba la muñeca del reo
y la otro extremo se ataba al guardia de custodia. Y de esta manera se tenía controlado al preso. Pues bien, de esta forma, Pablo, lejos de amedrantarse por la presencia del guardia de Roma, Pablo ha seguido cumpliendo con su responsabilidad de seguir expandiendo el Evangelio, de escribir cartas y dictándolas, de seguir orando fervientemente, de seguir buscando el rostro de Dios, estrategias, alternativas, para que la obra de Dios siguiera avanzando, preocupado por todo lo que ocurría, de tal forma que aquellos soldados de custodia se convirtieron en oyentes privilegiados, de primera mano, escuchando las revelaciones del gran apóstol, cuando él se dirigía a los de Filipos, cuando puso la carta de Filemón, cuando escribió a los de Colosas, de esta forma tan grande, con tanta revelación, pues estos soldados fueron oyentes privilegiados, escuchando las maravillas de Dios, la revelación que San Pablo dictaba en sus cartas, siendo impregnados de la presencia que sin ninguna duda debiera estar presente 24 horas junto al apóstol, de ver sus lágrimas, su clamor, su intercesión por las personas que sufrían. Y de esta manera ha llegado el Evangelio a los oídos de la Guardia Pretoriana, enseñados a ser de una forma robusta, enseñados en las artes de la guerra, enseñados a no dejarse vencer por ninguna artimaña del enemigo, pero nunca se habían enfrentado a un arma tan poderosa, un arma poderosa dentro de un reo atado con cadenas, pero cada vez que el apóstol hablaba y predicaba la palabra, cada vez que el apóstol hablaba de las revelaciones, oraba, el corazón adiestrado de la guardia del pretorio era derretido por la palabra del Señor, de tal forma que cuentan historiadores que en aquel tiempo lo que era como un castigo, ya que el soldado cuando se convertía en guardia de custodia era porque algo había hecho que no estaba bien, era una forma de castigarlo. Vas a estar ahí toda la noche o todo el día o durante estas horas. Pues bien, lo que era un castigo se convirtió en un deleite. Se iban diciendo unos a otros, hoy me toca a mí, qué bien. Voy a escuchar lo que nunca mis oídos escucharon. Se convirtió en un motivo de gozo. Y de esta forma tan peculiar, tan ilógica, tan inverosímil, los soldados de la élite romana fueron convertidos a Cristo. Y otra vez, Pablo experimentó que a veces en las cárceles se cumplen las visiones de Dios. La cárcel no detuvo el avance del Evangelio, solo abrió otro camino. Había una expresión de Pablo que me encanta. Él decía, la palabra de Dios no está presa. Y no era una palabra lanzada al aire, él lo había experimentado. Sus palabras nunca fueron dirigidas a los oídos de los soldados. Él dictaba cartas, él oraba a Dios. Pero la palabra de Dios es poderosa, no está presa. La palabra de Dios no la pueden detener unos barrotes. No tienen suficiente fuerza, ni una pandemia, ni que nos tengan confinados, ni que se desate un estado de alarma. La palabra de Dios, dicha en cualquier lugar, su eco es suficientemente fuerte para traspasar barrotes, muros y llegar a las vidas. Hay un testimonio, yo no quiero ser muy canso, pero hay un testimonio de Spurgeon que me encanta en su biografía, y es el día que lo invitaron a predicar al auditorio de Cristal. Era un lugar que era famoso por su acústica. Dicen los hombres de esa época que era uno de los auditorios más preeminentes de toda Inglaterra.
y le dieron el privilegio de usar ese auditorio, y él fue por la mañana para comprobar cuál era la acústica de ese lugar. Se subió al púlpito impresionante del Palacio de Cristal y desde el púlpito él lanzó una palabra al aire. La palabra al aire que lanzó fue la siguiente: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pues bien, en el auditorio no había una sola persona. Él había lanzado esta palabra a la aventura con el propósito de probar la acústica del local. Y la palabra como eco fue rebotando en aquel auditorio hasta llegar debajo de las calderas donde alguien de mantenimiento estaba arreglando una tubería rota. Y la palabra lanzada a la aventura para probar la acústica de un auditorio penetró en ese hombre de mantenimiento, cambiándole la vida para siempre. Y cuenta en la biografía que en el lecho de su muerte, este mecánico de mantenimiento llamó en la sala del hospital a Spurgeon a que viniera para contarle el testimonio y decirle que aquella palabra lanzada a la aventura se convirtió en una espada que traspasó el alma, y que desde ese día, ese he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, le cambió la vida para siempre, haciendo de él y de su casa un verdadero creyente, porque la palabra de Dios no está presa, porque la palabra de Dios no es filosofía de los hombres, no es sabiduría humana. Grítala desde un monte, habla en una cárcel, grita en el cuarto donde estás, y su eco será tan poderoso que se verá el resultado, pues la palabra de Dios nunca vuelve a él vacía, sino que siempre hace aquello por la cual es enviada. Y sabiendo esta certeza, cómo callar y entender que el obstáculo y que la puerta cerrada, que la cárcel en el Evangelio no indican un fin de trayecto, sino la oportunidad magistral de abrir otro camino. Ustedes recuerdan, hermanos, esto, por eso decía, y lo hablo con esta efusividad, y lo hablo entre sonrisas, porque el ánimo que me ha dado a mí esta palabra quiero compartirla. ¿Se han dado cuenta que aquella persecución terrible del primer siglo que supieron los discípulos, una persecución con mucho dolor, con mucho derramamiento de sangre, con muchas pérdidas, fue la estrategia para que el Evangelio se expandiera hasta lo último de la tierra? La persecución, lejos de mermar el Evangelio, fue la oportunidad de abrir otra puerta, y de aquellos que estaban aposentados en Jerusalén, viviendo del culto diario y de la fama, se vieron obligados a salir corriendo, y huyendo ellos y corriendo ellos, transportaban la preciosa semilla de la palabra. Y de esta manera tan inverosímil, tan ilógica, pero tan efectiva, cuando quizá el enemigo se pensaba que la persecución mermaría o haría disminuir a los creyentes y discípulos de Jesús, fue la puerta que se abrió para que el Evangelio llegara hasta lo último de la tierra. Ahora bien, todo esto me llevó a reflexionar, a encontrarme conmigo mismo y con mi estado de ánimo desorientado y confuso, y ponerme delante de los filipenses. Y si yo en su lugar tuviera de responderles, porque los de Filipos están angustiados por lo que nos está pasando a la iglesia del siglo XXI, a usted y a mí. Están angustiados y quieren saber, como quisieron saber en el tiempo de Pablo, cómo nos está afectando a la iglesia de este siglo la pandemia. Una pandemia atroz, una pandemia que ha detenido al mundo entero, y un sinfín de proyectos, donde nosotros hemos sufrido lo que nunca nos imaginemos sufrir, tener de cerrar nuestros locales. Y digo locales porque ahora nos estamos acostumbrando, pero fíjense
lo adheridos a esas cuatro paredes, que la mayoría llamamos a ese local la iglesia, y en nuestro argot era utilizado, vamos a la iglesia, vente a la iglesia, casi cometiendo una herejía, pero no era una herejía con una mala intención, es que la asiduidad de ir cada día a ese lugar, de que fuera ese lugar nuestro centro de operaciones, nuestro lugar donde lanzábamos las estrategias para conquistar a los creyentes. Hemos pasado tanto tiempo que nuestro ocio también estaba en aquel lugar, de tal forma que lo llamábamos la iglesia, nuestra querida iglesia, cerrada. Y de la noche a la mañana nuestro centro de operaciones inhabilitado. Pero no hay que obviar algo, que en este tiempo Satanás no se confinó. A él no le afecta el virus, ni la maldad se detuvo. Hemos sido testigos de eso. Hay que meditar cómo nos ha afectado lo que ha sucedido y qué podríamos dejar escrito a los de Filipos. Hacer una reflexión personal a nivel individual y grupal como iglesia y decir con el corazón si realmente lo que nos ha sucedido ha servido para el progreso del Evangelio. Esto quiero hacer un poco de hincapié, porque antes que pasara esto, podíamos pensar, por ignorancia o inmadurez mía personal, que el Evangelio avanza si yo avanzo, que mis éxitos son los éxitos de Dios. Así que yo tengo de estar muy bien posicionado para que esto avance. Y esto nos ha dado en los morros, a mí el primero. Nos ha sentado y nos ha hecho ver que esto no va de cómo me va a mí, que esto no va lo que yo haya alcanzado, qué escalón he subido, cuántos seguidores tengo en las redes, cuánta gente me invita a mí a predicar, qué iglesia me han dado a llevar. Esto no va de eso. A muchos se nos abrió los ojos con esta pandemia. Esto va de cómo le va al Evangelio. Y cuando mi prioridad no es avanzar yo, sino que su obra avance, mi circunstancia mala no es impedimento para que su obra se abra camino. ¿Notan? Lo que me ha sucedido sirve para el progreso del Evangelio. Y nada más y nada menos estaba preso y a punto de ser decapitado. Sin en cambio, no dependía Pablo, como no dependían ninguno de los discípulos, como no dependían a lo largo y ancho de la historia de la Iglesia, la circunstancia personal para que el Evangelio siguiera avanzando. Y en este tiempo, la Iglesia del siglo XXI no puede caer en dos errores, o dos en uno. Yo voy a simplificarlo para no ser cansos. El gran error en el cual, hermanos, no podemos caer es esperar sin hacer nada que todo esto pase, volver a abrir nuestra persiana y volver a la normalidad religiosa de nuestra vida. ¿Ustedes se imaginan que Pablo fuera actuado de esta manera? Ver aquel guardia impresionante con esa armadura, con esa espada, y que esto lo fuera aquietado para cesar en su obligación de difundir la palabra de Dios. Pues sencillamente no fuéramos sabido nada, porque Filipos no se fuera escrito, ni Efesios, ni Colosenses, ni la carta de Filemón. Pero no lo hizo. No lo hizo, no se dejó amedrentar por la figura del soldado de Roma. Y nosotros no podemos esperar pasivos, con miedos y temores, no hacer nada, esperar agazapados, porque peor que esperar es la forma que esperamos. En este tiempo hemos visto donde todos nos hemos aferrado a la esperanza de que Cristo venga. Más que nunca, le hemos predicado, pero más que nunca. A ver, un tiempo caótico, un tiempo de tanta maldad, de tanto dolor,
hemos visto la venida del Señor más cerca, pero no podemos esperar el rapto de Cristo agazapados detrás de una trinchera. No se puede esperar a Cristo y al mismo tiempo tener miedo, porque el miedo paraliza. Yo me he dado cuenta de algo que me ha hecho accionarme, algo que me ha hecho animarme. Es que somos una generación crucial, hermanos. Yo hasta ahora, mi pena era, yo decía así en broma, medio en broma, decía yo a veces a mis hermanos, les decía, esto es célebre aquí en mi barrio y en algún sitio que he ido a predicar, creo que la iglesia necesitamos una buena persecución para sacar lo mejor de nosotros. Esto lo decía yo hace unos años, ¿vale? ¿Por qué? Porque habíamos nacido en mucha bonanza, hermanos. Yo llevo pues 30 años en el Evangelio y me convertí de joven y me lo dieron todo hecho. A mí me dieron un título, para mí la candidatura fue fenomenal, empecé llevando iglesias buenas, he sido un mimado en el Evangelio. No he podido elegir iglesias, pero casi. Los responsables siempre han contado conmigo, iglesias con pagas, iglesias aquí, todo fenomenal. Yo miraba a nuestros padres de obra y decían, madre mía, a pie, recorrer toda España, picar a las casas, y yo lo tengo todo hecho. Y yo miraba más para atrás todavía en la historia de la iglesia y decía, madre mía, menos mal, Señor, que tú sabes hacer las cosas y más hecho nacer y llamarme a tu servicio en un tiempo de bonanza, porque seguramente yo no servía para un tiempo malo, y de repente viene esto. De repente viene una pandemia mundial como nunca antes lo sufrió la humanidad, y menos en la era moderna en la que estamos. Y de repente nos convertimos en una generación crucial, porque nos ha venido un desafío de dimensiones extraordinarias, y a muchos nos ha hecho reflexionar que tenemos el deber de asumir la identidad, no cualquier identidad, no dejar, porque mucho tiempo hemos jugado a ser lo que la gente nos decía, a ver qué nos dicen las otras denominaciones, a ver cómo nos dicen los otros predicadores, a ver cómo se dirigen a nosotros. Eso no es asumir la identidad, eso es no tener personalidad propia. Pero hubo un momento donde Jesús nos dijo quién somos y lo que debemos de hacer. Y ahora ha llegado el momento a la iglesia del siglo XXI para querer afrontar este desafío de asumir la identidad con la cual Jesús nos definió, y esa es la que nos debe de importar. Y Jesús nos define así: vosotros sois, capítulo 5 de Mateo, vosotros sois. O sea, hemos jugado mucho a ver qué dice la gente de nosotros somos, cuando en Mateo 5 Jesús, que es lo importante, nos dice lo que somos. Vosotros sois la sal de la tierra, y se dirige a nosotros identificándonos y definiéndonos como sal de la tierra, no como el condimento como conocemos hoy, que da sabor, sino como el elemento que en aquel tiempo conservaba e impedía que las bacterias pudrieran los alimentos. Jesús está diciendo, vosotros sois nada más y nada menos lo que impide que la humanidad se descomponga por completo hasta podrirse. Vosotros sois la luz del mundo. Sois la única esperanza para una humanidad que vive totalmente cegada por la incredulidad y el pecado. Y dejó dicho en ese capítulo 5 y una advertencia: pero la sal no sirve dentro del salero, ni la luz sirve para nada debajo y oculta debajo de una mesa. Ni sirve de excusa el esperar a Cristo sin hacer nada, porque hay un delito penado en la humanidad, que es la omisión de socorro, es ver a alguien en peligro y no ayudarlo. Y si esta humanidad cegada ve delito en no socorrer a alguien herido, cuánto no más el buen samaritano nos tendrá bien ver que no hacemos nada, mientras que el mundo se pierde por completo. Creo que no va a valer solo esperar a Cristo sin hacer nada, y que muchos nos podemos llevar la sorpresa
que la omisión de socorro se convierta a la persona herida por no compartir el Evangelio, porque nos amedranta el soldado que nos custodia y la cadena que nos ata y nos ha hecho callar, y entender que esta pandemia no es el fin del trayecto, como no lo fue la cárcel a Pablo, como no lo fue el mar a los hebreos, ni las murallas al ejército de Josué, que no hay obstáculo para que el Evangelio avance. Quiero ir finalizando, porque todos tenemos un sentir común que hemos pasado en este año. Miedo, temor, temor al contagio, temor a la pérdida, por los cuales muchos han pasado. Yo este último mes lo he sufrido en mis carnes en la casa de mi hermano. Gracias a Dios, todos están bien. Mañana, si Dios quiere, ya sale mi cuñada, después de un mes largo, en UBIs y en el hospital. Lo he sentido de cerca. Amigos míos que han partido, como ustedes ahí, sabemos todo lo ocurrido. Miedo, temor a la pérdida. Y saben que el miedo es algo que anestesia, algo que te hace callar, que te amedranta. El miedo en la Escritura dicen que es algo no solamente malo, sino contagioso. Dice la palabra en el capítulo 7 del Evangelio de Juan, que por miedo nadie hablaba valientemente de Jesús. Dice, por miedo, el miedo atenazó a algunos discípulos. Dice el capítulo 9 que los padres de aquel ciego, que le preguntaban los fariseos quién había devuelto la vista a su hijo, ellos no respondían porque tenían miedo. El miedo paraliza, te hace callar. Por eso, cuando Gedeón compone su ejército, lo que hace Dios, dice, estos no solamente son muchos, sino que la mayoría que tienes ahí tienen miedo, y tú lo vas a ver. Diles que los que tienen miedo que se vayan, no me sirven. Porque el miedo paraliza a los soldados. Porque hay una ley escrita en Deuteronomio capítulo 20, donde los oficiales tenían que decir al ejército, el hombre que tenga miedo que se vaya a su casa. No vaya a ser, fíjense, el miedo no solamente te atemoriza a ti, sino que es un riesgo de contagio. Dice, no vaya a ser que contagie a sus hermanos como el corazón suyo. Y este año podríamos denominarlo como el año del temor. La prudencia, a veces llevada al límite, y el espíritu humano de sobrevivencia nos ha hecho vivir con mucho temor. Pero la palabra nos dice cómo vencer este temor. Primera de Juan capítulo 4, verso 18. En el amor, dice de forma contundente, no hay temor. Dice por qué. Dice porque el perfecto amor echa fuera el temor. Es el arraigo a Jesús. Es la dependencia plena de saber que aun en mi mala circunstancia, Dios tiene el control de todo. Es el abandono a mi suerte, poniendo toda mi ansiedad sobre Él, porque sé que Él cuida de mí, lo que hace que ese temor se vaya. Y como decía mi hermano Edu, y ese temor se ha tornado y cambiado y transformado en paz que sobrepasa todo entendimiento. Qué diferencia cuando uno teme y no tiene nada que agarrarse y aferrarse, o cuando uno echa todo su temor sobre Él y Jesús de una forma milagrosa invierte el proceso convirtiendo ese miedo en paz que te da valentía para soportar lo insoportable. Por eso la Escritura, en cada renglón, en cada libro te encontrarás un no temas. La Escritura a lo largo y ancho hace referencia a no tener miedo. Y podría citarle algunos versos si ustedes lo permiten. Génesis capítulo 15 dice, no temas porque yo soy tu escudo. Génesis 26 dice, no temas porque yo estoy contigo. De Deuteronomio capítulo 20 dice, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos y veas que ellos llevan
carros y caballos y que son más que tú motivos para temer, dice la palabra. No tengas temor de ellos porque yo estoy contigo. Dije de Deuteronomio 31, Jehová va delante de ti y Él va a estar contigo, así que no te voy a dejar ni te voy a desamparar. Por eso no temas ni te intimides. Y a Josué añade un escalón más. Y ahora ya no es una promesa, ahora ya no es un si quieres, ahora no es si lo sientes. A Josué y a la iglesia del siglo XXI nos dice el Señor, mira que te mando, ahora es un mandamiento, que te esfuerces y que seas valiente, que no temas y que no desmayes. Y ahora dice el por qué. No es porque yo tenga fuerzas, porque yo tenga sabiduría, dice el por qué, dice, porque yo, Jehová tu Dios, voy a estar contigo donde quiera que vayas. Lucas 22 dice, no temáis, manada pequeña, porque vuestro Padre le ha placido daros el reino de los cielos. Y en ese reino de los cielos van incluidos los seres queridos que han partido. Así que no temáis. Y la promesa a la cual todos abrazamos continuamente, Mateo 28:20. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y eso me se llena el corazón de alegría. Todos los días incluyen todos los días. Los días que los pasaste en la puerta de un hospital esperando noticias. El día que mirabas aterrorificado el teléfono a ver qué te decía el médico. Jesús estuvo ahí. Seguirá estando. Pero hemos cometido un error, hermanos, que este verso lo hemos enseñado sin la panorámica completa del pasaje. Solamente hemos entresacado la promesa y hemos quitado el contexto del mensaje que Jesús quiso decir. Mateo 28:20 empieza en el 19 y dice así, miren cómo va este versículo. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones y enseñarles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y ahora el efecto. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, Él no nos promete estar con nosotros para que nosotros estemos sin hacer nada. Dice, vosotros, ante la dificultad, seguir yendo y hacer discípulos y seguir enseñando. Y no os preocupéis por nada, porque yo voy a estar con vosotros. Él promete estar con nosotros para que nosotros cumplamos su propósito. Y termino ya porque me estoy haciendo muy largo y no quiero cansarles y quiero que se queden con este concepto. ¿Cómo quieres, iglesia del siglo XXI, que nos recuerden las futuras generaciones? ¿Qué vamos a dejarle escrito a los de Filipenses y a aquellos que lean nuestra carta de cómo pasó la iglesia del siglo XXI esta pandemia? ¿Vamos a empezar a escribir conmigo? Vamos a dejar escrito para que se sepa que este año nos causó mucho dolor. Muchos van a escribir y en la escritura se van a ver lágrimas, porque va a ser un año, ha sido un año de muchas lágrimas. Dolor y lágrimas van a ir en el encabezamiento, de lo cual vamos a dejar escrito. Pero hay que hacer algo para poder dejar este legado y decir que a pesar de todo, el dolor, las lágrimas, las pérdidas, sirvió para seguir alcanzando vidas. Se siguieron restaurando casas, se siguieron conquistando corazones. Abrimos otro medio. Este es un medio. Hoy yo desde Barcelona, sentado en mi casa, puedo entrar en su casa. La asignatura pendiente del Evangelio moderno. Una iglesia que solamente invitaba, ven al culto, ven a la reencuentra, ven que tenemos un invitado, y olvidando que el Evangelio en su esencia es id y predicad el Evangelio, entrar en las casas y, en el permitir de Dios, el cerrojazo de las persianas, abrieron las puertas de las casas. Jesús lo volvió a hacer. Abrimos otro camino inverosímil. Yo no me imaginaba nunca estar predicando desde una aplicación de un móvil y aquí estoy compartiendo la palabra de Dios y compartiéndola con entusiasmo, sabiendo de quién hablo
y de qué hablo. Y sí, hermanos, vamos a hacer lo posible para dejar escrito que la iglesia del siglo XXI fue una iglesia valiente, que pese a todo, el evangelio siguió progresando. Es tiempo de abrir camino, de machacarnos los sesos en la presencia del Señor para buscar estrategias y sabiduría y llegar a las vidas. Esto no es un parar, esto es un proseguir. Y termino con una frase que me acompaña. Siempre que me veo saciado por lo que estoy haciendo para el Señor, que es nada, siempre hay una frase que me golpea. Hay tanto por hacer. Siempre habrá un necesitado donde acudir. Siempre habrán algunas lágrimas que enjuagar. Siempre habrá alguna herida que curar. Simplemente falta disponibilidad para el pueblo de Dios y entender que lo que nos sucede, aun la circunstancia más adversa, es la oportunidad para abrir un camino y que el Evangelio de Jesucristo siga creciendo. Un abrazo de este torpe siervo que ama la obra de Dios y que os anima a cumplir con el propósito por el cual el Señor nos llamó. Un abrazo a todos, espero haberos hecho bien y seros de ánimo. Amén. Gloria a Dios. Que Dios te bendiga mucho, Perico hermano, porque nos has bendecido en esta preciosa tarde con una palabra precisa y necesaria para este tiempo. Creo que todos hemos podido denotar el peso, la palabra de Dios en esta tarde. Que Dios te bendiga. De verdad y de corazón que me he alegrado de escucharte, sabes que te aprecio y cómo no que estés compartiendo la palabra del Señor aquí en la iglesia preciosa de Ocharcuaga. Que Dios te bendiga por tu esfuerzo y cómo no por guardar esta tarde para estar con nosotros. Creo que hemos disfrutado, mi hermano Edu ungido, que Dios te bendiga mucho por esa forma de adorar, que Dios te siga guardando y protegiendo. Y cómo no, mi hermano Carlos, en la primera parte, de verdad, de corazón, que hemos tenido un culto muy bendecido, donde Dios nos ha ministrado poderosamente, todos los hermanos que han participado en las oraciones, de corazón que el Señor nos ha bendecido. Vamos a estar dando gracias al Señor por este culto. Vamos a darle gracias al Señor por este culto, haciendo una oración. Aleluya, te adoramos, Espíritu Santo. Qué bien, gloria a Dios. Aleluya, te adoramos, Espíritu Santo, Rey de gloria. Voy a pedir por favor al tío Juan, siervo del Señor y anciano, que dé gracias al Señor por este culto y de paso salude a la iglesia y al ministerio que nos ha prestado el Señor. Adelante, tío Juan, le doy paso con esta oración. Que Dios le bendiga a Ocharcuaga y como terminamos siempre, prohibido rendirse. Adelante, tío Juan. Te damos gracias por tu misericordia y tu bondad infinita. Te doy gracias, Padre eterno y Señor, porque nos has podido bendecir a través de los instrumentos usados. Te doy gracias por las sanidades, Señor, que tú has hecho hoy en estos momentos a través de las oraciones, por nuestro hermano Miguelín y por todos los demás hermanos que están, Señor, Padre eterno, necesitados de que tú les toques. Un toque tuyo todo lo puedes, suficiente, Señor. Tócales en el nombre de Jesús. Gracias por este culto, todo lo recibido. Bendice mis hermanos con